Shalom, mi nombre es Israel Meiri y estamos compartiendo la fe judía para Benei Noach. Esperamos que estas clases sirvan de esclarecimiento y ayuda para cada uno de ustedes. Muchas verajot a todos. Shalom a todos. La parashá de esta semana se llama Miketz. Así comienza la parashá diciendo: y aconteció al cabo de 2 años que el faraón tuvo un sueño. Esta palabra, al final de los 2 años, en hebreo se dice Miketz. Por eso el nombre de la parashá. Y en toda esta sección encontramos el sueño del faraón, cómo Yosef es sacado de la cárcel, cómo Yosef es convertido en virrey y cómo después sus hermanos descienden a Egipto para comprar comida en medio de la hambruna. Ahora bien, revisando la primera parte de la parashá, el momento en que Yosef sale de la cárcel, vemos al inicio de toda esta parashá un cambio radical y completo en la vida de Yosef, quien había estado en la cárcel durante 12 años. Y vemos que de un momento a otro sale de la cárcel y no solo a la libertad, sino como virrey de Egipto. Lo que pasó con Yosef nos trae a nosotros una enseñanza muy importante que vamos a compartir con ustedes. ¿Por qué se produjo este cambio tan repentino? Por tanto, te invito a quedarte con nosotros para escuchar estos principios paso a paso y que esto pueda servir para la vida de cada uno de los oyentes. En esta oportunidad veremos qué nos enseña este cambio tan repentino que tuvo Yosef. En primer lugar, la parashá comienza diciendo: y aconteció al final de 2 años que el faraón tuvo un sueño, y en ese momento, debido al sueño del faraón, Yosef es traído al palacio, interpreta el sueño del faraón y se convierte en virrey. ¿Por qué la Torá nos menciona que pasaron 2 años? Esto lo traen los sabios, también lo trae Rashi, el gran sabio que explica la Torá, que pasaron 2 años específicamente porque en la parashá anterior, cuando Yosef, estando en la cárcel, interpreta los sueños del panadero y del copero, el panadero es sentenciado a muerte y el copero es liberado, y se cumple exactamente la interpretación de Yosef. Leemos en el capítulo 40 de Génesis, en el versículo 14, exactamente después que Yosef le interpretó el sueño al copero, le dijo lo siguiente: si pudieras recordarme cuando recibas este bien de salir de prisión, e hicieras conmigo bondad, y me menciones con el faraón para que me saque de este lugar. Aquí Yosef le dice 2 palabras: recuérdame y mencióname con el faraón. Rashi, en nombre de los sabios, dice que debido a que Yosef le dijo recuérdame y mencióname, debido a esas 2 palabras, se quedó 2 años más en prisión. Por eso la parashá de hoy, en el capítulo 41 de Génesis, dice: y al cabo de 2 años, al final de 2 años. Estos 2 años son por las 2 palabras que dijo Yosef: recuérdame y mencióname. ¿Y por qué fue castigado? No precisamente por la mención, sino porque se apoyó en el copero del faraón. Puso su confianza en el copero y, por supuesto, en el nivel espiritual alto de Yosef. Debió confiar plenamente en el Eterno y no apoyarse en el copero. Y debido a que de alguna manera él esperaba que el copero lo recordara y lo mencionara con el faraón para sacarlo de la prisión, pasó exactamente lo contrario. Y eso dice en el capítulo 40, al final, en el versículo 23: y no recordó el copero a Yosef y lo olvidó. Esto el Eterno mismo lo permitió, que el copero no lo recordara, pues Yosef se apoyó en el ser humano, en el copero.
Y antes de seguir, estimado amigo, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones dando clic en la campana para que puedas recibir los nuevos estudios que estaremos compartiendo con ustedes. Y en realidad, cuando Yosef estaba en la casa de Potifar, dice la Torá que el Eterno estaba con él y tenía éxito. En la Torá oral cuenta que ese éxito de Yosef era que en todo su trabajo recibía ayuda celestial. De tal manera que cuando él hacía su trabajo, si su patrón quería que el trabajo sea de determinada forma, pero Yosef no lo estaba haciendo exactamente como su patrón lo esperaba, el Eterno hacía milagros y transformaba las cosas para que sean exactamente como su patrón lo quería. Es decir, incluso dentro de aquel trabajo de Yosef, él mismo veía milagros. Y así está escrito en la Torá, que el Eterno estaba con Yosef en el tiempo que él estaba en casa de Potifar. Incluso cuando fue a la cárcel, también está escrito que el Eterno estaba con Yosef y el carcelero, el jefe de la cárcel, lo puso al mando, al propio Yosef. Entonces, en medio de todas estas aflicciones, de haber sido vendido, de ser esclavo en casa de Potifar, y luego estar en la cárcel, en medio de todas esas aflicciones, Yosef veía constantemente la asistencia divina, la ayuda celestial. Pero en el momento en que el copero se dispone a salir de la prisión, Yosef acude a él, al copero, pidiéndole que lo recuerde y lo mencione. Esto no fue del agrado del Eterno en el gran nivel de espiritualidad de Yosef. La confianza que él debió presentar en ese momento debía ser completa. En el momento en que Yosef veía que el copero iba a salir de prisión, le pareció que esa era su oportunidad de salir también, y que debido al favor que le había hecho al copero al interpretar su sueño de manera favorable, él también recibiría por su parte esa liberación de la cárcel que él tanto esperaba. Y esto suele pasar con cada uno de nosotros. Hay momentos en la vida en que nos parece que determinada persona o determinados grupos de personas nos van a ayudar y nos van a sacar del problema en el cual nos pudiéramos encontrar. Y cuando la persona se apoya en el hombre, entonces comete un gran error, porque la Torá dice en varios lugares de la Escritura que no es bueno apoyarse en el hombre ni poner su confianza en las personas. No confíen en príncipes, ni en nobles, ni dignatarios, pues en ellos no hay salvación, así dice el libro de los Salmos. Por eso la Torá especifica la cantidad de años que pasaron desde que interpretó el sueño del copero hasta el momento en que el faraón tuvo su propio sueño y necesitó ser interpretado por Yosef. Sin embargo, todas las aflicciones, aunque algunas sean extensas, siempre tienen un fin. Y esto también nos lo enseña la Parashá. Tal como dice al inicio, que de nuevo leemos, y aconteció que al final de los 2 años, es decir, que a pesar que Yosef tenía que pasar 2 años más en prisión, una vez que se terminan esos 2 años, a eso se le llama el fin, tal como el nombre de esta parashá. Eso también nos enseña que para todas las aflicciones existe un final y que no durarán para siempre. La vida en este mundo tampoco es para siempre, y las aflicciones que solemos pasar en la vida tampoco son eternas. Tienen una temporada según los cálculos divinos. La vida de la persona es por temporadas. Cada aflicción y cada momento difícil aparece en la vida de la persona por un tiempo determinado. Cuando termina ese tiempo, de pronto todo cambia. Decimos entre paréntesis que también es cierto que debido a decretos severos del Tribunal Celestial, hay personas que reciben, Hasbe Shalom, un mal, una enfermedad o un problema y se quedan con ello hasta que se van de este mundo.
Esos casos son casos excepcionales, en la cual por algún motivo se decreta esto en el cielo por los pecados de las personas. Mas nosotros no conocemos los cálculos celestiales. Lo que sí sabemos es que todo mal tiene siempre un final. Y cuando a Yosef le llegó el momento en que se terminara esta etapa en la cual él tenía que estar como esclavo o prisionero, en un solo día su situación cambió, su realidad cambió. En un solo día salió de la cárcel no solo a la libertad, sino a ser la persona más importante después del propio faraón, quien era el rey de todo el imperio egipcio. Salió de prisión, cambió sus vestidos, se presentó ante el faraón. Sin embargo, Yosef aprendió una lección muy importante. Cuando Yosef estaba delante del faraón, lo encontramos aquí en el capítulo 41, versículo 15. Dice así: y dijo el faraón a Yosef: he tenido un sueño y no tengo quien lo interprete. Y he escuchado sobre ti que puedes oír un sueño e interpretarlo. Antes de seguir, tenemos aquí el cuadro que Yosef está muchos años en la cárcel y de pronto un día lo llaman diciéndole: el faraón requiere de tu ayuda, de tus servicios. El mismo rey que tiene la facultad de liberarlo de la cárcel lo está llamando ahora. Lo preparan y lo visten correctamente para presentarse al faraón. Y el propio faraón dice a Yosef: yo necesito quien interprete mis sueños. Esa es la oportunidad de Yosef. Es el momento para Yosef de aprovecharlo y salir de la prisión por fin, ayudando al faraón. Sin embargo, Yosef hace algo extraño que ninguno de nosotros tal vez se atrevería a hacer. Aparentemente, Yosef desaprovecha la oportunidad. ¿De qué manera? Tal como está escrito aquí, el versículo 16. Y respondió Yosef al faraón diciendo, en hebreo dice Biladai, que se traduce: está fuera de mí, no es por mí, no tiene que ver conmigo. Y luego dice Elohim Ya'aneh et Shalom Paro. Dios responderá para la paz del faraón. Es decir, Yosef tenía toda la oportunidad de responder en ese momento y decir: por supuesto, todo lo que el faraón necesite, aquí estoy, yo sé interpretar sueños, dígame su sueño y se lo interpretaré. Aprovechando esta oportunidad de ayudar al faraón con sus capacidades, pues Yosef sí tenía capacidades para interpretar sueños. Y entre paréntesis también decimos que interpretar sueños no es algo fácil, se requiere conocimiento para hacer una buena interpretación. Y en este caso Yosef la tenía. Pero en ese momento él decide, en vez de hacerse publicidad a sí mismo, decide decir al faraón delante de todos que él no es el adecuado, que no está en él, que es Dios solamente quien responderá al faraón. En ese momento, Yosef decide admitir delante del faraón que él no tiene la capacidad para dar la respuesta al faraón y que solo Dios, solo Elohim puede responder al faraón. Y esto aparentemente era contraproducente para él. No era lo más apropiado decir en ese momento, sobre todo si él deseaba salir de la cárcel. Pero Yosef entendió que por haber puesto su confianza en el hombre, se había quedado 2 años más. El copero del faraón no lo había recordado, no lo había mencionado en estos 2 años. Y él entendió que todo esto no depende del hombre, depende del Eterno, del Todopoderoso, de su voluntad. Y que si este es el día de salir de la prisión, no será ni por el copero, ni por Yosef mismo. En ese momento Yosef demostró que la verdad de todas las cosas está en colocar la confianza exclusivamente en el Todopoderoso. Incluso que pudiera perder la oportunidad de salir de prisión al decir que él no
era capacitado para responder al faraón y que solo Dios lo haría. Incluso así, en ese instante, al colocar su plena confianza en el Eterno, finalmente recibió la interpretación correcta del sueño del faraón. El faraón recordó la interpretación, ya que el faraón sabía la interpretación realmente dentro de su sueño, pero no la recordaba. El faraón recordaba su sueño, pero no recordaba la interpretación. Sin embargo, en el sueño mismo del faraón, él sí supo la interpretación, pero cuando despertó, olvidó la interpretación, pero recordó el sueño. Y cuando la Torá dice que el faraón no tenía quien le interprete su sueño, era porque él sí contó su sueño a los interpretadores de aquella época. Ellos le daban su propia interpretación y el faraón decía, esta no es la interpretación. Pero una vez que Yosef le habla y le da la interpretación correcta, el faraón recuerda que dentro de su sueño esa era la interpretación. Yosef colocó su confianza exclusivamente en el Eterno y esa acción fue la base fundamental que le permitió salir de prisión. Y eso es lo que aprendemos nosotros, que existe una posibilidad de salir de aquella oscuridad y prisión en cuanto a las circunstancias que podamos pasar, a las dificultades, a los momentos difíciles, que el Eterno nos libre. Existe una forma que nos puede dar el mérito de salir de la oscuridad a la luz. El punto y la base y la clave fundamental es reconocer que la ayuda viene solo del Eterno, que no está en nosotros, que no está en el hombre, que no está apoyándose en personas como en el caso del copero, que era alguien cercano al rey. Así también no podemos apoyarnos en personas cercanas al gobierno, no podemos apoyarnos en ninguna persona en este mundo, ni en cuanto a trabajo, negocios. No hay ninguna persona que pueda garantizarnos éxito, ayuda, salida. La clave para poder merecer que experimentemos un cambio es colocar plenamente la confianza en el Eterno y no en el hombre. Y tal como dicen los sabios, la salvación del Eterno viene en un abrir y cerrar de ojo. Estimados amigos, los invitamos a suscribirse a nuestro canal, a activar la campana de notificaciones para recibir cada uno de nuestros estudios, esperando que estos temas sean de gran ayuda para cada uno de ustedes. Que sea su voluntad que nos conceda esa plena confianza para salir cada uno de la situación y circunstancia en la cual se encuentra. Muchas verajot a todos. Shalom.